Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada conmemoramos como Semana Santa para recordar la muerte del Señor y su resurrección. Hoy es el día de la resurrección. El Señor resucitó hace 2000 años para darnos la gran esperanza, para que seamos justificados por su obra. Todos nosotros creemos en el Señor, su obra, sobre todo su poder. Por eso ya ahora somos justos ante Dios. Como la palabra, el justo vivirá por su fe. Nosotros hace falta esta fe para llevar la vida cristiana más dignamente de tu gloria. Por eso concédenos más fe, más confianza en tu palabra, para que podamos caminar contigo para siempre. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino correctamente. Por eso, siempre guíanos, por favor. El triunfo, la restricción, nos da gran victoria, sobre todo contra Satanás, el pecado. Todos nosotros la tenemos. Por eso queremos vivir más victoriosamente para vencer las tentaciones de Satanás y del mundo y del pecado. Por eso siempre guíanos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Están pasando por el tiempo muy complicado. Pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos para consolarles, para levantarles de la caída. Por eso siempre está con ellos. Y también queremos evangelizar a nuestros seres queridos, a las personas que están alrededor de nosotros, porque todavía ellos no han conocido la verdad, tu amor perfecto y eterno, y no tienen la esperanza. Por eso, ayúdanos para que podamos transmitir esta esperanza tan grande a ellos. Utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para esta obra. Y para esto necesitamos tu sabiduría, tu poder, sobre todo tu amor. Ayúdanos para que podamos amar a unos otros con tu amor ferviente, porque solamente con tu amor podemos testificar que somos discípulos del Señor. Por eso, llena nuestro corazón de tu amor, para que podamos amar a unos otros. Muestra tu gran obra, tu gran milagro, tu gran poder a través de tu iglesia. Por eso, guíanos y guía la iglesia el Espíritu Santo. Y también envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar la verdad. Por eso te pedimos. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, para saber tu santa voluntad. Por eso, ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento y los oídos para que podamos comprender bien tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano misericordiosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Para empezar, vamos a abrir la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Este capítulo se trata de la resurrección del Señor, no solamente del Señor, sino de los santos, ¿no?, que han sido salvos. Por eso, cuando leemos este capítulo 15 de Corintios, nos da muy gran ánimo y muy gran esperanza. El capítulo 15, Primera de Corintios, del versículo 12 al 19, del 12 al 19, vamos a leerlos juntos, pero alternativamente. Primero versículo yo leo y el siguiente, si lean por favor. Ya lo tienen, ¿no?
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si pensamos ya solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que de todos los hombres. Como los versículos que acabamos de leer, si no hay resurrección de los muertos, entonces el Señor tampoco pudo resucitar, ¿no? Si no hubiera resucitado Jesucristo, entonces habría sido en vano nuestra predicación y nuestra fe, y quedaremos, ¿no?, con pecado. Pero, como sabemos, hace 2000 años aproximadamente, el Señor resucitó venciendo la muerte. ¿Qué significa esto? Jesús no murió por su propio pecado, ¿no? Como dice la Biblia, Él murió por nosotros para perdonar nuestro pecado, y para testificar esto, Él tuvo que resucitar, ¿no? Hace 2000 años, el día de hoy, domingo por la mañana, Él resucitó, abrió el sepulcro. Muchos testigos de la resurrección del Señor en la historia del cristianismo. Como sabemos, los discípulos del Señor tenían muchísimos miedo de los judíos, ¿no? En lugar de la cruz, todos se apartaron, los discípulos del Señor. Y aunque el Señor resucitó, ellos se quedaron en la casa, cerrando la puerta, la ventana, ¿no?, por el miedo. Pero después de ver la resurrección del Señor, su vida, su carácter totalmente ha cambiado, ¿no? Aparte del libro de Hechos, ya han escrito sus hechos, sus actitudes, sus testimonios, ¿no? Con valentía, ¿no?, coraje, sin tener ningún miedo de la muerte. Ellos testificaban la muerte y la resurrección del Señor. ¿Cómo pudo ser, no? ¿Cómo puede ser una persona tan cobarde, pero su vida ha cambiado totalmente, con tanta valentía, ¿no?, con tanta valentía, ¿no?, testificando la resurrección del Señor? Porque la resurrección del Señor tiene este poder, cambiar la vida de las personas. Nosotros, aunque no podemos ver con nuestros propios ojos la resurrección del Señor, pero a través de la Biblia, ¿no?, todo lo conocemos, la vimos, ¿no? Sí. Por eso todos nosotros tenemos la confianza tan segura para testificar la muerte y la resurrección del Señor. Cuando pensamos en la resurrección del Señor, podemos tener este coraje para testificar sus hechos, ¿sí o no? Y todos sabemos la resurrección del Señor, pero yo hoy quiero predicar sobre las resurrecciones que están escritos en el Antiguo Testamento. Ustedes saben cuántas veces están escritos en el caso de resurrección de los muertos en la Biblia. ¿Cuántas veces, cuántas historias están escritos en la Biblia? La resurrección de los muertos. ¿Cuántos? ¿Saben? ¿Sí? En la Biblia entera, 8 veces están escritas. Entre 8. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces están escritas? Sí, 3 veces. Y en el Nuevo Testamento, 5 veces, ¿no? Sí. Como si la palabra de hoy aquí,
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí versículo 13, si no hay resurrección de muertos. ¿Por qué está escrita de esta manera? Porque en el Antiguo Testamento ya había escrito la resurrección de los muertos, algunos, ¿no? Como ellos resucitaron, ¿no? Jesucristo también resucitó, ¿no? Sí. Entonces vamos a aprender hoy la resurrección de los muertos que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, sí, no sé, si nos da tiempo, entonces la próxima vez vamos a aprender. Pero hoy yo quiero que aprendamos sobre las resurrecciones que están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a pensar, ¿quién primero resucitó a un muerto? ¿Quién? ¿Usted sabe? El profeta Elías, ¿no? Elías. Él resucitó a un hijo de una viuda. ¿Dónde está escrita? El libro de Primera Reyes, capítulo 17. Entonces vamos a ver. Primera Reyes, capítulo 17. Este acontecimiento muy conocido, ¿no? Sí. Elías un día se acercó a una viuda, según el mandamiento de Dios, ¿no? Sí. Una viuda que tenía solamente un poco de aceite y harina de trigo, ¿no? Y Elías le pidió a esa mujer que hágase un pan, ¿sí? Para que traiga a Elías primero, ¿no? Sí. Pero en aquel momento sí, hubo gran hambre, esa familia muy humilde, ¿no? De hecho le costaba mucho para dar un poco de pan a Elías. Pero ella se confiaba en la palabra de Dios, la promesa de Dios, y obedeció la palabra de Elías y le dio primero un poco de pan. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, hasta que llueva, sí, en su casa ya sí, no agotará, ¿no? El pan, sí, la harina y el aceite, ¿no? Sí. Por eso sí podemos saber sí, esta gran bendición, ¿no? De parte de Dios. Pero aún así, una gran tragedia llegó a esa casa, a ese hogar, ¿no? Esa familia. Aquí vamos a ver versículo 16. Aquí está escrita primero la bendición de Dios, ¿no? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, ¿no? Ya se cumplió la promesa de Dios, ¿no? Por Elías, ¿no? No cesó, ¿no? La harina y ni aceite. ¡Ay, gran bendición! ¿No? Si hubiera terminado con esta parte, entonces sí, habría sido muy alegre, muy feliz. Pero aparte del siguiente versículo, está escrita una gran tragedia para esa familia. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué hubo en esa casa? ¿Qué ocurrió? Sí, un hijo, ¿no? Único hijo de esa viuda, sí, le llegó una enfermedad mortal y como resultado él murió, ¿no? Entonces vamos a pensar, ¿por qué se ocurrió a esa viuda tan fiel a la palabra de Dios? Sacrificó grandemente, ¿no? Su materia, su corazón,
Pero ¿por qué vino? ¿Por qué llegó esta gran tragedia de la muerte de su hijo? ¿No? Sí, no lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero la razón está escrita en esta parte. Ya vamos a ver, versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Aquí está escrita una pregunta de esa viuda hacia el profeta Elías. ¿Por qué vino? ¿Por qué viniste a mi casa? ¿No? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Esa parte muy importante. Porque si le llegó esta gran tribulación, gran tristeza, para hacer la memoria sobre sus pecados. Sus pecados. Porque en nuestra vida nos vienen algunas tribulaciones, dificultades. ¿Para qué? Para que podamos recordar nuestros pecados ante Dios. ¿Por qué es importante memorizar, recordar el pecado, las iniquidades? Sin recordar, sin pensar en pecado, nadie puede acercarse a Dios. Nadie puede buscar a Dios verdaderamente. Por eso Dios primero hizo a la gente que pueda acordar de su pecado, ¿no? Sí. Como este acontecimiento. Aunque ella hizo muy bueno para Elías, para Dios, pero ella tenía que recordar su pecado. A través de este acontecimiento, ella se pudo considerar sobre sus pecados. ¿No es así? Cuando nos llegan algunas cosas, no sé, desagradables, ¿no? Sí, por ejemplo, accidente o perder alguna materia del mundo, podemos pensar, ¿qué hago yo? ¿Qué mal hago yo ante Dios? ¿No? Podemos pensar de esta manera. De la misma manera, en ese momento, en aquel momento, ella pudo pensar sobre sus pecados. Entonces, en la Biblia está escrita los mismos casos. De hecho, cuando leemos el libro de Ezequiel, Ezequiel se refirió a 3 personas justos ante Dios. ¿Saben ustedes quiénes son? ¿Sí? Ezequiel capítulo 14 está escrito 3 justos ante Dios. Primer hombre, Job. Y el segundo, Noé y Daniel. 3 hombres son justos ante Dios. Cuando vemos su vida entera que está escrita en la Biblia, no podemos hallar ningún defecto, ¿no?, de ellos. Porque eran justos realmente. Pero entre ellos, Job le llegó una gran tribulación, aflicción en su casa. El libro de Job nos testifica, ¿no? Sí. Un día él perdió toda la riqueza. Él era muy rico. Como, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este hombre? Elon Musk, ¿no? Elon Musk, ¿no? Sí, Sí, de Tesla. Sí, el mayor, sí, el número 1 rico del mundo, ¿no? Sí. Como ese hombre, Job era muy rico. Pero un día él perdió todo desde sus propiedades. Y un día él perdió a sus 10 niños, 10 hijos, ¿no? Sí. Un día. Por eso él le preguntó a Dios. Antes de esto, él se dio cuenta de una cosa muy importante, como esta viuda. Ya vamos a buscar, aquí pongamos una marca y vamos a buscar Job capítulo 13. Job capítulo 13, versículo 23. Job capítulo 13, versículo 23. ¿Me explico bien? Sí.
Job 13, sí, casi la mitad de la Biblia. Sí. Mitad Salmos, antes de Salmos, Job, capítulo 13. Eso sería muy bueno si memorizar la ubicación de los libros de la Biblia, ¿no? Sí. Hay que memorizar el orden de la Biblia. Job capítulo 13, versículo 23. Si lo tenemos, vamos a leerlos juntos. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Si mientras recibiendo tantas aflicciones, tribulaciones, él pidió a Dios con este versículo. Si fuéramos a Job, ¿qué pensaríamos en esta situación tan horrible, tan difícil, ¿no? Si ya no puedo aguantar más, porque Dios me pidió, me permitió esta ocasión, este tiempo tan horrible. Yo no quiero confiar en ti. Podríamos pensar de esta manera, ¿no? Pero Job guardó su confianza, su fidelidad ante Dios. En lugar de quejarse, como este versículo, él oró a Dios. Hazme saber mis iniquidades. ¿Sí? Es muy importante, ¿no? Por ello Dios nos permitió algunos tiempos tan difíciles para que reconozcamos nuestra iniquidad, nuestro pecado. A través de este tiempo, él se dio cuenta de que él, aunque era justo, pero tenía algunos defectos, errores, pecados. Después de escuchar la voz de Dios directamente, desde capítulo 38 hasta 41 está escrita la voz de Dios hacia Job, ¿no? Sí. Primero le hizo conocer que es Dios el Creador. ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes esto? Aunque tú tienes inteligencia, tú sabes. Yo creo todos los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra. ¿Tú sabes? Él tenía que humillarse ante el Creador, ¿no? Yo no soy digno, yo soy gran pecador. Él confesó de esta manera ante Dios. Y el resultado está escrito en el último capítulo del libro de Job, capítulo 42. Ya vamos a ver. Capítulo 42 de Job, del versículo 4 al 6. 42 al 4, del 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Después de reconocer su pecado, sus iniquidades, ¿qué hizo Job? Te confesaré, ¿no? Te preguntaré, tú me enseñarás. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió, ¿sí o no? A través de esta tribulación, este tiempo tan horrible, tan difícil, él se dio cuenta de sus iniquidades. Y luego se arrepintió ante Dios. Cuando arrepentimos verdaderamente ante Dios, entonces podemos conocer su voluntad más claramente. Como Job. Antes él había oído de parte de Dios. Pero ahora que confesó, mis ojos te ven más claramente. Eso es el resultado de arrepentimiento verdadero, ¿no? Sí. Esa viuda, aquella viuda, sí, tenía muy gran fe, ¿no? Sí. Muy gran confianza, confiaba en la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios, pero ella tenía que darse cuenta de su pecado. Por eso le llegó esta gran
tragedia. No solamente a Job, sino también a rey David. Ya vamos a buscar Salmos capítulo 19. Sí, después del libro de Job, Salmo capítulo 19. Salmos 19. Versículo 12. Y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando leemos este capítulo 19, también podemos entender la creación de Dios, ¿no? Versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es la creación, ¿no? Como el caso de Job, después de escuchar la obra de creación de Dios, ¿sí? Job se humilló. De la misma manera, el rey David también, ¿sí? Mientras pensando en la creación de Dios, se humilló y le preguntó, le oró a Dios de esta manera, capítulo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces, enséñame, hazme saber mis iniquidades, mis errores, y líbrame los pecados ocultos. Entonces yo seré íntegro, yo seré limpio ante Dios. Dios quiere esta cosa. Quiere que seamos limpios ante Dios a través de nuestro arrepentimiento verdadero, ¿no? Job se arrepintió. Rey David se arrepintió ante Dios. Y un caso más. Sí, un caso más. Rey Ezequías. ¿Saben ustedes? El rey Ezequías. El rey muy bueno entre todos los reyes de Sur, ¿no? Judea, ¿no? Entre 19 reyes, él casi número 1, muy bueno. Pero le llegó un día una enfermedad mortal. ¿Saben ustedes? ¿Sí? ¿A qué edad tenía? ¿Sí? Él tomó trono cuando tenía 29 años, 25 años. Y después, ¿sí? 14 años, cuando tenía 39 años. 39 años, muy joven, ¿no? Él tenía enfermedad mortal. Ya, vamos a ver Isaías, capítulo 38, un poco después de Salmos. Isaías. Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar, de los cantares de Isaías. Isaías 38. Isaías 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Aquí, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Si fuéramos a Ezequías, ¿qué pensaríamos? ¿Qué yo hago para ti? Yo hago siempre bueno ante ti, ¿no? Sí, porque me llegó esta enfermedad. Yo soy aún joven. Yo tengo que hacer más cosas, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, hay que devolver el corazón de los israelitas a ti, Señor. Por eso yo no puedo morir aún. Yo no puedo morir, ¿no? Pero le llegó esta enfermedad. Y luego él oró a Dios. Vamos a ver el versículo 15. 15 al 17. Que diré, el que me lo dijo,
Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Para humillarse su corazón, Dios le permitió esta enfermedad. Y luego versículo 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Versículo 17, leámoslo juntos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Después de escuchar la promesa, aparte de Dios, por medio de Isaías, tú recuperarás de esta enfermedad. Por eso él confesó, alabó con este versículo 17. Primero, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Dios le permitió gran amargura, ¿no? Amargura. La enfermedad mortal. Pero después, más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Muy curiosamente, aquí confesó el rey Ezequías, tú me echaste mis pecados detrás de tu espalda. Muy curiosamente, ¿no? Él dio la vida de nuevo al rey Ezequías, pero él confesó de esta manera. Tú me echaste mis pecados, los pecados detrás de tus espaldas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Tú me perdonaste mis pecados. Dios quiere esta cosa. Para recibir el perdón de pecado, todo el mundo tiene que reconocer sus pecados. Por eso Dios primero le permitió estas cosas. Como el caso de la viuda. Como el caso de Job, el rey David y el rey de Ezequías. ¿Entendéis mi palabra? ¿No? Y después de reconocer el pecado, esa viuda le llegó gran bendición de parte de Dios. Ya, volvamos primero a Reyes, capítulo 17. Por eso la resurrección de los muertos tiene estos sentidos. ¿Entendéis? No solamente si está escrita la historia tan veramente, sino tiene gran sentido. Primero Reyes, capítulo 17. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Versículo 23, 24, veámoslos juntos. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa, y lo dio a su madre. Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dio a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí, versículo 24, está escrita una gran confesión de esa viuda hacia Dios. Después experimentar este gran milagro de la resurrección de su hijo, ella pudo confesar de esta manera. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Entonces realmente ella no conoció que Elías era varón de Dios. Si no hubiera conocido, no habría dado el pan último, ¿no?, a Elías. Sí, verdad, ella lo conoció que era varón de Dios. Pero ¿por qué aquí confesó de esta manera?
después de experimentar la resurrección, su fe ya ha sido verdadera. ¿Entiendes, no? Cuando yo veo este versículo, me viene a la mente una persona, como esta viuda. ¿Sí? ¿Quién será? ¿Ustedes saben? ¿Sí? Entre los discípulos del Señor, un discípulo. Se llama Tomás. ¿No? Tomás. ¿Sí? Él tenía fe en Cristo, ¿sí o no? Por eso él siguió 3 años y medio con otros discípulos. Pero él no creyó en la resurrección del Señor, ¿no? Sí. Los 10 discípulos del Señor estaban juntos en la casa. Cuando vino el Señor en medio de esa casa, le mostró, ¿no?, la mano y el costado. Pasa vosotros. 10 discípulos testificaban la resurrección del Señor. Pero, lamentablemente, este hombre Tomás no estaba, ¿no? Por eso no creyó, no pudo creer en la resurrección del Señor. Pero una semana después, Jesús vino otra vez y le mostró la mano. ¿A quién? A Tomás. ¿No? Tú verás. Tú mete tu dedo, ¿sí?, en mi mano. Y tú mete tu dedo en mi costado. Y luego cree, ¿no? Después de la resurrección del Señor, Tomás confesó. ¿Cómo? ¿Sí? Tú eres Hijo de Dios. Tú eres mi Dios. ¿Sí? Después de ver la resurrección del Señor, su fe ha sido verdadera. ¿Entendéis? Eso es el poder de la resurrección. En el caso de esta viuda, para hacer entender su pecado, primero le llegó a su hijo esta gran tribulación, gran tristeza. Y después de ver la resurrección de su hijo, ella pudo tener la fe tan grande. Ya ahora yo reconozco, tú eres varón de Dios. Y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De hecho, la resurrección del Señor tiene este poder para que tengamos la fe más grande. ¿Entendéis mi palabra? ¿No? Después de reconocer mi pecado, me arrepintió ante Dios y Dios me dio la vida nuevamente, ¿no? Y me dio la fe más grande. Eso es el primer caso de la resurrección del Antiguo Testamento. Y el segundo caso, ¿quién lo hizo? El discípulo de Elías, Eliseo, ¿no? Sí, como vino Eliseo, ¿no? Eliseo rogaba a Elías que le concediera doble veces más el poder de Dios. Muy curiosamente, Elías pudo resucitar solamente a un hijo, una persona. Pero Elías pudo revivir, resucitar 2 personas, doble veces más. Eliseo. ¿Saben ustedes? ¿No? Ya vamos a ver. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Después de Primera Reyes, ¿no? Sí, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 4. En este caso, ¿qué nos enseña la resurrección? Sí, el primer caso nos enseña, sí, reconocer el pecado y sí, la confianza, la fe verdadera, ¿no? Y en este caso un poco diferente, por eso vamos a pensar, ¿por qué Dios sí, le permitió este gran acontecimiento de la resurrección, ¿no? Aquí, sí, capítulo 4, versículo 8 y 9. Primero, 8 y 9. Estos versículos nos enseñan la característica de esa mujer, una mujer, ¿no?, tan piadosa. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y 9.
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Una mujer, ¿no?, de un marido le rogó a su marido que si atendiera bien el profeta Eliseo, ¿no? Sí, siempre insistía que venga a mi casa para comer juntos, ¿no? Si las mujeres invitan a alguien para comer, es algo fácil o un poco difícil. Un poco difícil, ¿no? Hay que limpiar, hay que preparar la comida, ¿no? Sí, no es tan difícil. Sí, una vez sí, pero cada día, cada momento, sí, imposible, es difícil, ¿no? Pero ella insistía, convenció a su marido. De hecho, este marido tiene mucha fe. Cuando vemos el capítulo 4, si podemos ver la carácter, ¿no?, de este marido. No tenía ninguna generosidad, no tenía mucha fe en Dios, pero ella la tenía. Por eso rogaba a su marido, lo convenció, ¿no? Sí, porque ella supo bien que Eliseo era varón de Dios, ¿no? Versículo 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, ¿no? O sea, Eliseo sí pensó para dar una gran bendición de parte de Dios, ¿no? ¿Qué haré yo para esa mujer? ¿Qué haré yo? Su siervo le respondió: ella no tiene hijo y su marido es muy viejo, es imposible de tener el hijo, ¿no? Sí. Por eso, aquí, versículo 16, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Sí? Tú, el año próximo, el año que viene, abrazarás un hijo. Gran bendición, gran promesa, ¿sí o no? ¿Sí? Siempre Dios recompensa la generosidad de las personas, sobre todo aquí es el varón de Dios, significa para Dios, ¿no? Cuando si mostramos nuestra generosidad, nuestro sacrificio para Dios, siempre Dios recompensa. Y le dio una gran promesa: el año que viene tú abrazarás un hijo. Según la promesa de Dios, realmente, ¿sí?, ella pudo tener un hijo. Aquí, versículo 17, mas la mujer concibió y dio a la luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, ¿no? Se cumplió la promesa de Dios, ¿no? ¿Sí? El año que viene ya tuvo un hijo, pero muy lamentablemente, muy tristemente, este hijo también murió. Aquí, versículo 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Imaginémonos en este escenario. Ella tuvo a un hijo muy precioso, creo que más valioso que su vida propia, ¿no? Sí, ella apreció mucho a su hijo, pero en su rodilla, gemiendo con dolor, ¿no? Me duele la cabeza, madre, sálvame, escuchando esta voz, ella no pudo hacer nada, ¿no? Y luego, en mediodía, murió ese hijo. Si fuéramos a ella, ¿qué sentiríamos? ¿No? ¿Por qué me ocurrió?
¿Por qué me ocurrió? Yo no hago ninguna cosa mala ante Dios. ¿Por qué me permitió esta cosa? ¿No? Sí. Y luego, versículo 22, llamando luego a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ella pudo encontrar una manera, ¿no? Yo voy a buscar a varón de Dios. Él puede hacer algo para nosotros. Y le pidió a su marido, ¿no? Sí. Este marido no tenía mucha confianza en el varón de Dios. Si fuéramos a ese marido, ¿qué habría hecho nosotros? Yo haré, yo voy, ¿no? Pero en lugar de irse, le envió a su mujer. Ella se acercó a varón de Dios, Eliseo, ¿no? Aquí, versículo 25. Partió pues y vino a varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Versículo 26, leamos juntos. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, te va bien a tu marido y a tu bien, hijo. Y ella dijo, bien. La última parte, la respuesta de esa mujer. Podemos ver su característica, ¿no? Su confianza, su fidelidad. Imaginémonos. Primero, Giezi, ¿no? Giezi le preguntó a esa mujer, ¿sí? ¿Te va bien todo? ¿Cómo está? ¿Tu marido, tu hijo, qué tal estás? Bien. ¿Podemos responder de esta manera? Si fuéramos ella, podemos decir de esta manera, no, mi hijo murió. Llorando, ¿no? Pero ¿qué ella dijo primero? Respondió, bien. Podemos encontrar la diferencia, ¿sí?, entre ella y nosotros. Ella tenía gran fe, ¿no? Aunque tuvo gran tristeza, gran dolor, porque perdió su hijo. Pero yo bien, ¿no? Y luego, versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, ¿no? Sí. Giezi, ¿sí?, intentaba quitarla, ¿no?, de pies de Eliseo. Aunque ella respondió, yo estoy bien, estamos todo bien, pero en su corazón profundo tenía gran dolor, gran tristeza, ¿no? Sí. Pero Eliseo lo percibió. Ella tiene algo muy amargura en su corazón, pero Dios me lo ha escondido. ¿No? Sí. No me lo ha revelado. Y luego, versículo 28, y ella dijo, pedí yo, hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlares de mí. Ya ahora ella le contó a Eliseo, mi hijo murió. Yo nunca te pedí, ¿no?, que le diera un hijo. No me burles, por favor. Antes te rogaba de esta manera, ¿no? Pero ahora, mi hijo murió. Entonces, ¿por qué?
Dios le permitió esta cosa. ¿Por qué Dios le permitió esta cosa? Para darle la gran paz. Aunque ella respondió, yo estoy bien, yo estoy en la paz, pero realmente ella no tuvo la paz verdadera, ¿sí o no? Pero para Dios, para darla la paz verdadera, Dios le permitió este acontecimiento y resucitó a su Hijo. ¿Por qué oramos a Dios en la tribulación? Nosotros. ¿Por qué oramos a Dios en las dificultades nosotros? Para que se solucione estas dificultades. Con este motivo sí podemos orar a Dios, ¿sí o no? Pero el pensamiento de Dios es diferente de nuestro pensamiento. Dios escucha, responde de nuestra oración de darnos la paz en lugar de solucionar las dificultades, ¿no? Para darnos la paz verdadera, Dios responde nuestra oración. Con este caso, ella respondió a Eliseo, yo estoy bien, estamos en paz, pero no estaban en la paz verdadera. Pero Dios quiso darle la paz verdadera. Ya, vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4. Este versículo nos enseña el motivo de nuestra oración. Por eso no se confundan, por favor. Muchas personas si dicen que yo oro a Dios, Dios me escucha y me soluciona las dificultades, pero no es así. Eso es pura mentira. Dios quiere otra cosa. Este versículo nos enseña, versículo 6 y 7. Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya vosotros ora, un versículo 6, sin preocuparse, sin preocuparos. Entonces, versículo 7, ¿qué dice? La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es el motivo verdadero de la oración. Cuando oramos a Dios, aunque no se cambia, no se soluciona la circunstancia, la paz del Señor nos viene a nuestro corazón. Para dar a esa mujer la paz verdadera, Eliseo rogó a Dios y resucitó a un hijo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hijo, ¿no? Que trae la paz. ¿A quién se refiere este hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso su nombre está escrita. Paz de príncipe. ¿Dónde está escrita? Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 están escritos algunos nombres de Jesucristo. Entre ellos hay un nombre, paz, príncipe de paz. Traer, ¿no? Traer la paz verdadera. Resucitó un hijo y luego ella se confesó. Realmente tuvo gran paz, ¿sí o no? ¿Sí? La resurrección del Señor nos da la paz verdadera. Y nuestra responsabilidad es guardar esta paz. El siguiente libro de Filipenses, Colosenses, vamos a buscar capítulo 3. El siguiente libro de
Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 15. Sí, solamente un versículo, sí, 3:15. Ya leamos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, como un mandamiento. Dios nos dio la paz verdadera en nuestro corazón. Entonces nuestra responsabilidad es guardarla en nuestro corazón. ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. Por eso Dios nos ha dado un cuerpo, que es la iglesia, ¿no? La iglesia nos hace guardar nuestra paz. Si no permanecemos en la iglesia, muy fácilmente perderá la paz. Por eso aquí versículo 15 está escrita: la paz de Dios gobierne en vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dios nos llamó a un cuerpo, un solo cuerpo, que es la iglesia, para que podamos guardar la paz que Dios me dio. ¿Entendéis mi palabra? ¿Por qué aquí está la iglesia? Para este motivo. Para que podamos guardar la paz verdadera de Dios. Por eso nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. ¿Sí? Muy curiosamente, también en el caso de esa mujer, confesó de la misma manera. Ya volvamos, 2 Reyes capítulo 4. Creo que este tipo de predicación ninguna vez habéis escuchado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no, ¿no? 2 Reyes capítulo 4. 2 Reyes capítulo 4. Versículo 30. Segunda Reyes capítulo 4, versículo 30. Ya, veámoslo juntos. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué dijo ella? Dijo la madre del niño: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Yo no te dejaré. ¿Sí? Esta gran resolución. ¿Sí o no? Yo no te dejaré. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la misma resolución en nuestro corazón. Yo no me alejaré. Yo no te dejaré. ¿Sí? Por eso ella pudo tener, ¿no?, el Hijo resucitado. Versículo 36, 37. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrado ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a la tierra. Después tomó a su hijo y salió. Pudo tener el Hijo resucitado. Si fuéramos a ella, ¿no?, tendríamos gran paz, ¿sí o no? ¿Sí? Realmente me llevo la paz verdadera. Yo no te dejaré, ¿no? Creo que ella siempre atendía a Eliseo a su casa, con tan alegría, ¿no?, con tan feliz, ¿sí o no? ¿Sí? Y por último vamos a pensar en otro caso, ¿no? Sí. Eliseo, aunque no estaba vivo,
¿sí? Pudo revivir, resucitar a una persona. Ya, vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 17. Sí, Segunda de Reyes. Perdón, 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Primero vamos a ver el versículo 7. Este versículo nos enseña el trasfondo de esta historia. Versículo 7. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar, ¿no? Sí. Este versículo nos enseña la circunstancia que se enfrenta el pueblo de Israel, ¿no? Siria invadió al pueblo de Israel y no le hizo quedar nada. Solamente aquí 50 hombres de a caballo, ¿no? 10 carros y 10,000 hombres de a pie. 10,000 soldados en un país, ¿no? Podemos imaginar el poder militar, ¿no? ¿Sí? Muy pequeño, muy poco, porque el rey Siria invadió grandemente. Sí, desde el versículo 1 está escrita: por el pecado del pueblo de Israel, Dios castigó, ¿no? Pero ese rey Joacás pidió oro a Dios. Versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Antes, aunque no tenía muchos soldados, el pueblo de Israel tenía un gran profeta que fue Eliseo, ¿no? Pero Eliseo ya estaba a punto de morir. El rey Joás, ¿no? Dijo de esta manera: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿no? ¿Sí? Ya estaba a punto de perderlo. ¿Sí? Tan desesperación, ¿no? ¿Sí? Desánimo. ¿Cómo ya ahora nosotros cómo podemos ganar, ¿no? Contra Siria? Eliseo ya está a punto de partirse, ¿no? Está a punto de morir. ¿Cómo hago? ¿No? Sí, ¿cómo hago? Pero Dios le dio gran esperanza. Aquí versículo 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 17. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Tú toma una saeta y golpea la tierra con saeta, ¿no? Entonces, como ese tocamiento, tú puedes vencer, conquistar, ¿no? Siria. Esa gran promesa. Aunque no tenía gran soldado, gran poder militar, pero le llegó una gran promesa de victoria, ¿no? Sí. Pero ese rey Joás no tenía mucha fe.
esta cantidad de golpear la saeta indica su cantidad de fe, ¿no? Solamente 3 veces nada más, ¿no? Por eso regañó Eliseo, ¿no? Aquí versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: hasta no quedará ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Solo 3 veces nada más. ¿Sí? Qué poca fe tiene, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos que golpear más veces para vencer nuestro enemigo, ¿no? Pero esta vez, aquella vez, el rey solamente 3 veces golpeó la tierra con las saetas. Aún así, le llevó la victoria 3 veces. ¿Por qué está escrita de esta manera? El siguientes versículos, sí, muy curiosamente está escrita. Ya vamos a ver. Versículo 20 y 21. ¿Sí? No tiene nada que ver con esta promesa, pero versículo 20 y 21 están escritas. Muy interesante. ¿Sí? 20 y 21. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Cada año, ¿no?, invadió, ¿no?, ¿sí?, las bandas armadas moabitas, ¿no?, para hurtar, robar al pueblo de Israel. Muy miserable. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, ¿no?, para sepultar a un cadáver. Pero de repente vieron la venida de banda armada. Tan urgentemente arrojaron el cadáver, el sepulcro de Eliseo. Imaginemos, sepultar un cadáver es algo muy importante, ¿o no? Sí, muy urgente. Pero sí, historia nos enseña, sí, tan horrible, ¿no? Viendo banda armada, no me importa, ¿sí?, me importa mi vida. Arrojaron el cadáver, ¿no? ¿Sí? Este versículo nos enseña la situación que enfrentaba el pueblo de Israel. No tenía ninguna esperanza, ¿no?, vencer, tener victoria. Pero de repente, versículo 21, cuando llegó a tocar el muerto los huesos, Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Pueden entender este versículo, ¿por qué está escrita aquí? No tiene nada que ver con la promesa de Dios, ¿no? Saeta 3 veces golpea y de repente está escrita esta historia tan curiosa, ¿no? ¿Por qué? Este versículo, esta resurrección nos enseña la última victoria que tendremos nosotros, ¿no? Somos como este versículo, como esta resurrección de este muerto sin hacer nada, solamente tocar el hueso de Eliseo, revivió, resucitó. Como este versículo ya se ha cumplido la promesa de Dios de victoria al pueblo de Israel. Vamos a ver versículo 24. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Aquí está escrita la conclusión de la promesa de Dios. Para garantizar la victoria, está escrita la resurrección de este cadáver, ¿no?, tocando el hueso de Eliseo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De hecho, muy lamentablemente, Iglesia Católica guardaron los huesos de los santos por esta causa.
ellos buscaban el milagro. ¿Sí? El hueso de los santos tiene mucho poder, ¿no? ¿Sí? ¿Saben ustedes? La Iglesia Católica guarda, ¿sí?, los huesos, pedazos de huesos de una persona para recibir una bendición, un milagro. No es así. ¿Por qué está escrita de esta manera? Para darnos la promesa victoriosa de Dios. Y también nos enseña. Eliseo 2 veces resucitó 2 muertos, ¿no? Cuando estaba vivo. Resucitó un hombre, un hijo. Cuando murió, después de pasar mucho tiempo, también vivió una persona. ¿A qué se refiere esto? Eso enseña la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba viviendo en este mundo, Él perdonó a algunas personas sus pecados. ¿Sí o no? Sanó a los enfermos cuando estaba viviendo. Y después de morir, sigue dando la vida a las personas con su evangelio. Dos resurrección nos enseña 2 obras de nuestro Señor Jesucristo. Estaba viviendo, aunque murió, no está aquí, sigue dando la vida a las personas. ¿Entendéis mi palabra? ¿No? Sí. Por eso nosotros podemos tener esta gran esperanza de la resurrección y la victoria última. La resurrección que está escrito en el Antiguo Testamento nos enseña estas cosas. Primero, tenemos que hacernos reconocer nuestro pecado a través de la situación difícil. Y luego podemos arrepentirnos, verdaderamente recibir su misericordia. Y para tener la paz verdadera, Dios nos ha mostrado esta resurrección. Y para darnos la última victoria, Dios resucitó este hombre. ¿Entendéis mi palabra? Por eso ya había escrito, ¿no?, 3 veces en el Antiguo Testamento la resurrección de los muertos. Los israelitas lo supieron bien o no. Lo supieron muy bien, porque cada día, cada momento ellos, sí, memorizan, leen la Biblia, pero no creyeron la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección tiene este sentido. Ya, por último vamos a buscar un versículo, 1 de Corintios capítulo 15, como la resurrección de este cadáver, el Señor nos ha prometido, ¿no?, la última victoria. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 52 al 58. 1 Corintios capítulo 15, del 52 al 58, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está tu victoria? ¿No? Sí. Tu aguijón o muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero a través de la resurrección del Señor, ya nosotros tenemos esta victoria contra la muerte, contra el pecado. ¿Sí o no? Sí.
La resurrección del Señor nos da esta victoria. Y podemos decir con este versículo, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? Yo he vencido, yo te he vencido. ¿Sí o no? Porque versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, su resurrección, nos da la victoria. Por eso nosotros somos vencedores, ¿sí o no? Vencedores contra la muerte, contra el pecado. Podemos vivir tan confiadamente con la resurrección del Señor. Y como versículo 58, la última exhortación del apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Si realmente tenemos la resurrección del Señor, entonces tenemos que seguir este versículo 58. Ya leámoslo juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es la conclusión del libro, del capítulo 15 de 1 Corintios, que se trata de la resurrección del Señor. No solamente nos da el ánimo, sino que también nos exhorta que trabajemos mucho para el Señor. Porque nuestro trabajo no será en vano. No será en vano. Ese es el motivo de la resurrección del Señor. Si realmente creemos en la resurrección del Señor, tenemos que hacer lo mismo, como versículo 58. Estar firmes, constantes y trabajamos juntos, ¿no?, por el Señor. ¿Entendéis mi palabra? Sí, hoy es el día de la resurrección del Señor. Mucha gente, Semana Santa, llevando, ¿no?, ¿sí?, procesión. Me da mucha pena. Realmente Dios lo quiso. Realmente el Señor lo quiso. Desde el cielo, viendo esta, ¿sí?, le dolera muchísimo su corazón, ¿no? ¿Sí? No sabe el signo verdadero de la resurrección del Señor. Pero nosotros ya lo conocemos. Por eso está escrita 3 veces en el Antiguo Testamento. Mediten por favor la resurrección del Señor para hacernos reconocer nuestro pecado, para darnos la paz verdadera, para darnos la última victoria, para que podamos trabajar para el Señor juntos en la iglesia. ¿Vale? ¿Están cansados? Sí, vamos a terminar con la parte. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre las lecciones que están escritas en el Antiguo Testamento. Para darnos esta gran enseñanza, tú nos has permitido estas cosas. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Por eso nosotros deberíamos trabajar mucho por el Señor, por el Evangelio, para entregar esta esperanza a muchas personas que todavía no han tenido. Por eso, utiliza a cada uno de nosotros más precisamente para vencer los poderes de la muerte, del pecado, para entregar la victoria a muchas personas. Por eso te pedimos, ayúdanos para que podamos mantener la confianza, para que podamos permanecer en la iglesia, para guardar la paz que Dios nos dio. Por eso te pedimos. Hoy conmemoramos la resurrección del Señor. Cuando venga el Señor, según tu promesa, nosotros seremos transformados con el cuerpo glorioso. Eso será nuestra gran esperanza. También
queremos entregarla a nuestros seres queridos. Por eso, siempre guíanos y ayúdanos para que podamos llevar a cabo esta gran obra para salvar a muchas almas perdidas. Por eso te pedimos, envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia, la verdad. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano todopoderosa, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén.